nuevamente en su casa de oración, ¿cierto? Por estar buscando a Dios, porque la Biblia dice que en este tiempo final nadie buscará a Dios. Eso es interesante, que eso lo estamos viendo hoy día. Porque si nos dimos cuenta en la definición anterior, el Señor hablaba y decía, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y eso es uno de las realidades del día, que marcan un escenario religioso. No tomar en cuenta a Dios, pero sí tomar en cuenta mis ideas, mis proyecciones. Y cuando hablamos de la vida personal de cada uno de nosotros, claro que sí, porque la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios somos nosotros, la novia somos nosotros. Amén. Entonces, cuando Pablo habla, dice estas palabras que tienen una trascendencia histórica, fundamental y poderosa y espiritual tremenda. Porque él está hablando a nosotros, o sea, se está dirigiendo a una vida, a una persona. No se está dirigiendo a un grupo, sino que se está dirigiendo a alguien. Entonces, cuando examinamos este argumento, ¿cierto? Realmente es como que él estuviera viendo con una claridad tan tremenda que es como que estuviera leyendo la vida de alguien. Y hoy día esto es real. Esto es así, eso está pasando hoy día. Entonces, cuando observamos esa realidad, ¿cierto? Ese es el mensaje del servicio anterior, este otro mensaje, pero vamos en la línea, ¿cierto? Que el profeta de Dios nos habla de las edades. Y para algunos hermanos, yo no estoy predicando las edades. ¿Qué extraño es esto? ¿Qué extraño es esto? ¿Por qué es extraño? Porque el mensaje a las 7 edades, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo. Señor, amén. Esto es un mensaje intelectual, histórico, es un mensaje que el Espíritu de Dios tiene que hablar. Los hombres aquí quedan de lado. La humanidad, el razonamiento, las ideas, el conocimiento, no sé, todo queda de lado para dar paso a Dios, o sea, al Espíritu de Dios. Qué tremendo es eso, porque es la manifestación de Dios hoy día, en este tiempo presente. Vamos a buscar la palabra en Génesis capítulo 11, vamos a leer del 1 al 9. Ahí va a estar la palabra. Vamos a tratar de hoy día tenemos un pensamiento de su palabra solamente. Bueno, a veces digo pensamiento, pero porque queremos no ser tan... Tenemos que tratar de ser medular en el pensamiento hoy día. Nos ponemos de pie, dice su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 11. Del 1 al 9 dice en el nombre del Señor Jesucristo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad
y una torre y cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios bendiga esta su palabra. Oremos, Señor. Padre, hemos leído su palabra, rogamos, Señor, que tú saques toda la humanidad de este lugar, Dios. Y seas tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Porque, Señor, queremos escucharte a ti, Señor. Ayúdanos a poder hacerlo. Que tu palabra fluya con poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Asiento. Vamos a cerrar la puerta, por favor, para que no se escuche esa mano. En el párrafo 137 del mensaje a la Odisea, él dice: ahora yo dije que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera. Y allí fabricaban monedas de oro con inscripciones por los dos lados, monedas de oro, caracterizaban la edad. Y como resultado existía un comercio muy próspero. Hoy día también tenemos la moneda de oro de dos lados. Nos compramos la entrada y también la salida. En la iglesia tratamos de hacer la misma cosa. Nos compramos la purgación de los pecados y también nos compramos la entrada al cielo. O cuando menos así decimos. Pero Dios no dice eso. Dentro de toda la realidad, lo más terrible es que observamos nosotros, es lo que el cielo de Dios está diciendo. Considerando precisamente eso que el hombre siempre quiere hacer, lo que siempre quiere establecer, como que tiene esa tendencia, esa tendencia a avanzar en virtud de un objetivo, en virtud de algo que nota, que a veces, ¿no es cierto?, impulsa a otros. Cuando observamos la Torre de Babel, ¿cierto?, observamos precisamente esa realidad, ese escenario, el que marca a una persona, a un ser humano, que impulsó a otros, que trajo una idea de vida, que trajo un argumento intelectual para poder avanzar, pero que no tomó en cuenta a Dios. Dios no estaba en sus planes. Sí estaban en sus planes. El objetivo que él había razonado, ¿cierto?, bajo una visión de no tener a Dios presente. Dice el siervo de Dios en el párrafo 138, dice: la iglesia es dueña de riquezas tan fenomenales. Estamos hablando de la iglesia que se mezcló con paganismo, la iglesia católica, apostólica romana, ¿cierto? Dice:
La riqueza, es dueña de riquezas tan fenomenales que en cualquier momento dado, dice, ella puede tomar el mando completo del sistema mundial del comercio. Hoy día, la realidad, esto que está diciendo el Señor Dios acá, hoy día es una realidad. Hoy día la iglesia tiene tanto poder económico, que es capaz de tomar el control de todas las deudas que tengan todos los países del mundo y manejarlo todo. Esto está muy pronto a comenzar a ocurrir. Entonces, cuando nosotros miramos esa realidad que comenzó, ¿cierto? Y que hoy día, increíblemente, se está manifestando enfrente de nuestros ojos. Y observamos esa realidad tangible. Ya no es una profecía, ya no es una idea, ya no es, escuché, no, es algo que estamos viendo hoy día. El poder que tiene, ¿cierto? Está hecho, está listo todo. Todo está ahí. Pero el Señor dice, bueno, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo. Oiga lo que está ocurriendo. Observe lo que está pasando. Entienda lo que Dios está diciendo. También dice, en el párrafo 139, dice, y a través de las edades, así siempre ha hecho la iglesia. Ella ha dejado la palabra de Dios y ha tomado su propio credo y dogma. Ha tomado su propia idea de Dios. Ha tomado su propio entendimiento de Dios. Y aquí viene lo paradójico de todo esto. ¿Por qué? Porque cuando el siervo de Dios estaba predicando este mensaje y todos estos argumentos, ¿cierto? Hoy día él no está. Y hoy la iglesia del mensaje es parte de esto. Se hizo parte de este escenario. Ya no está mirando así como lo que está ocurriendo, sino que ellos se sumergieron en la misma línea y entendimiento. Y esa es la realidad. Pero cuando miramos el servicio anterior, él decía, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, no tomaron en cuenta a quién. La palabra, ahí está la palabra, la Biblia, ¿cierto? No tomaron en cuenta las escrituras. Solo tomaron en cuenta el argumento intelectual de lo que ya estaba escrito, de lo que un profeta dijo. Pero él habló de la palabra. No fueron ideas. Fue lo que Dios estaba diciendo. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa palabra y se hacen infructuosas. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Fíjese bien, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿A qué está apuntando Dios? Está apuntando precisamente a que Jesucristo vino por algo, vino por nosotros y derramó su sangre en la cruz. Ese es el punto. Ese es el punto fundamental de las Escrituras. Es el centro de la Biblia. No es otra cosa. Ese es el centro de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros observamos
hay como más de 25 y más designaciones nuevas. Eso es. Sin embargo, las Escrituras, la Biblia, solo habla de Cristo. De Génesis a Apocalipsis habla de Jesucristo. Y ese es el centro del mensaje de la Biblia. Jesucristo. Mensaje, la unidad de la unión. Dice, comienza con esta escritura en Efesios capítulo 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahí está el sello de Dios. Eso es lo que trato de decirles, dice el siervo de Dios. Ustedes han buscado que el sello de Dios venga en el último día. No está en su frente. Al decir que estaba en su frente, es su conocimiento, el entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Es Jesucristo en el corazón de cada persona que ha creído y ha reconocido el señorío de Dios en su vida. Todavía un poco y el incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis, los que tienen el sello, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también haréis, aún mayores que esta, porque yo voy a mi Padre. El mundo incrédulo camino en densas tinieblas, alrededor de una gran torre de Babel. Dice Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, que presentéis nuestra vida, nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos toda esta realidad, este gran escenario que tenemos, nos enfrentamos a esta escritura y muchas más que nos muestran a nosotros nuestra vida enfrentadas a lo que Dios está diciendo. Y Él dice, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que agrademos a Dios en su palabra, que caminemos por ella. También dice que es vuestro verdadero culto. El otro dice vuestro culto racional. Fíjense cómo lo está diciendo, racional, no irracional. En otras palabras está diciendo Pablo, dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué ya tienes en tu cabeza? Porque él está diciendo eso. Y pareciera que todos tienen una idea, todos tienen esa torre tan estructurada, tan formada, que como se ve tan hermosa, como que nada puede botar esa torre, como que está todo bien. Pero él está diciendo que es el culto racional a Dios, el que nosotros presentemos nuestra vida a Él. Realmente esa es la realidad, ese es el escenario de la vida de un cristiano. Vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en las Escrituras, no de acuerdo a una idea de Dios. Una idea de Dios es tener un vago conocimiento de quién es Dios. Pablo, cuando avanzó, tuvo un encuentro con Jesucristo. Y eso cambió su vida. Y eso cambió todo. De día para allá y cambió para el otro lado. Y eso es todo. Y en palabras simples, cuando hablamos de Malaquías 4, cuando hablamos de Apocalipsis 10, cuando hablamos del conocimiento del mensaje, y cuando nos enfrentamos a estas escrituras, es lo real para alguien que quiere servir a Dios y que quiere buscar a Dios. Fíjate lo que dice, presentarte a Dios.
presentar nuestra vida a Dios. Y ahí es donde pareciera que no es tan fácil. Pareciera que hay algo que nos impide presentarnos a Dios. Y no está hablando, no, que yo en la mañana oro al Señor, pero no está hablando de eso. Está hablando de realmente, Señor, ven aquí. Dime, Señor. De presentarme. Entonces, observamos que el siervo de Dios habla de ese renovar, de ese crecimiento, de esa manifestación de Dios en la vida de alguien. Esa manifestación de Dios en la vida de alguien. De Cristo manifestado en la vida de alguien. Y Pablo dice, por tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Dice, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. Ese es el culto del cristiano. ¿Cuál es el culto del cristiano? Preséntate a Dios. Tú, yo, cualquiera, el que crea, que se presente a Dios como una persona realmente que quiere servir a Dios, que quiere buscar a Dios. Y él dice ahí, no os conforméis a este mundo. Cuando leemos el escenario de esa torre de Babel, ¿cierto? Observamos precisamente esa conformidad, ese querer formar algo en base no a Dios, sino que en base a la idea del mundo. Sino, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay una voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, miramos precisamente esa realidad que hoy día, ¿cierto?, se está viviendo. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No hay nadie que diga que queda mucho. Todos precisamente expresan que Cristo está viniendo. Amén. A buscar a una novia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay un mensaje que se llama el lugar escogido por Dios. Y él dice, ahora todas las fiestas, todos los días festivos, todo el tabernáculo, toda la madera, todo adentro del tabernáculo, todo tipifica a Cristo. Todo lo que la Biblia ha mostrado en estructuras y todo, tipifica a Jesucristo. Todo lo que en la Biblia y los profetas están diciendo, apuntan a Jesucristo. Todo gira en torno a Jesucristo. A Jesucristo. Nada más. A nadie más. Amén. Todos los sacrificios, todas las leyes, todo, dice, era un tipo de Cristo. Fíjense, el siervo de Dios dice, todo es un tipo de Cristo. La ley, todos los Cristos, lo que los profetas dijeron, lo que los patriarcas hablaron, todo lo que ocurrió, todo es un tipo de Cristo. Todo, no hay nada que no sea un tipo de Cristo.
Y dice, y ya hemos visto eso una y otra vez. Y dice, como lo está diciendo, una y otra vez. ¿Por qué una y otra vez? Porque vinieron, cuando leemos el Antiguo Testamento, observamos que una y otra vez apareció el tipo en la escena. Una y otra vez. Llamando primero a un pueblo. Una y otra vez. Han pasado 7 años. Una y otra vez. El tipo aparece, el tipo de Cristo aparece en la escena. Llamando a una iglesia, a una novia. Una y otra vez. Y hoy, nuevamente, una vez más. Y en todo lugar, el tipo de Cristo, del mensaje, está nuevamente llamando a un pueblo, a una palabra, nuevamente a una iglesia, a una novia. ¿Qué más dice? Dice, entonces vemos por medio de estas cosas que todo credo, toda iglesia y todo sistema creado por el hombre queda muy atrás, queda fuera. Porque fíjense esto, todo lo que la Biblia está diciendo no habla de un sistema ni de nada de eso, sino que habla de Dios manifestado, llamando a alguien a caminar por el sendero de la palabra. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Y qué más dice? Ni siquiera están en la carrera en lo absoluto, dice. Todo credo, toda iglesia, toda denominación quedan completamente fuera. No hay lugar para ellos en lo absoluto. Dice, no hay ningún tipo de iglesia en el Antiguo Testamento o en ninguna parte de la Biblia más que la única forzada en el tiempo de la Torre de Babel. Es la única forzada, que es la Torre de Babel, donde no se buscó a Dios, donde no se hizo algo para buscar a Dios, donde no se estableció algo para buscar a Dios. ¿Qué más? Y ese es el único tipo de la unidad. Dice, por cuanto fue por Nimrod, ¿cierto? Un hombre malvado que salió y forzó todos estos escenarios, ¿cierto? Para lograr lo que realmente ocurrió allá. Génesis capítulo 10, versículo 8. Dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Dios no ha escogido colocar su nombre en ningún sistema, sino que Él escogió precisamente poner su nombre en Jesucristo. Amén. Nuevamente volvemos a Jesucristo. Él puso su nombre en Jesucristo, en ningún otro lugar. Dice, y Dios fue manifestado en la carne para quitar el pecado del mundo. Y al hacerlo, le fue dado el nombre de Jesús, dice. Así que Jesús es el nombre. Y el nombre fue colocado en un hombre. No una iglesia, no una denominación, no un sistema, sino en Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, nos habla de eso. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y pondrá su nombre, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es ese Dios que vino a hablarnos y guiarnos. Dice, y volvió a suceder después de eso, después de la muerte de Noé y de aquella familia espiritual de Noé, de repente volvió a ocurrir nuevamente. ¿Qué volvió a ocurrir? Que el hombre tomó su sendero y su camino bajo un concepto intelectual sin Dios.
Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Amén. Cuando miramos esta realidad, ¿cierto? Dice Romanos capítulo 1, ¿cierto? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cierto? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen, sin Dios. Entonces, la Biblia nos habla siempre de ese sendero que toman las personas sin Dios. Toda la Biblia nos habla de ese sendero sin Dios. Cuando Jesucristo apareció en la escena, ¿cierto? Fue hasta donde estaba Pedro. Y le dijo a Pedro, ve, echa tu red. Pedro le discutió unas cosas y luego el pescador no le dijo, yo sé lo que hago, no sé, probablemente tuvo un intercambio de palabras, pero él le hizo caso. Y en ese momento, dice la Biblia que la red, ¿cierto?, se rompía de tantos peces que habían pescado, ¿cierto? Y en ese momento Jesucristo le dijo a Pedro que le siguiera. Cuando vamos al huerto del Edén, observamos precisamente la palabra diciendo de todas las cosas que pueden comer, que pueden vivir, que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Cuando todo había sido destruido, ¿cierto? Aparece alguien nuevamente y construye una torre para llegar al escenario de Dios, porque este hombre estaba en contra de Dios. Cuando vemos en la Biblia todo lo que nos muestra, cuando hay un profeta hablando, es porque precisamente el pueblo se apartó del camino. Cuando miramos el escenario de Jesucristo, cuando estaba en la escena, aparece cuando Israel estaba muy lejos de su propósito. Cuando vemos en la historia de las edades, observamos nuevamente 7 escenarios diferentes, donde una iglesia se apartó del escenario correcto. Cuando vemos a Pedro enfrentar a Jesucristo, él dejó todas las cosas. Dejó la red llena de peces, dejó toda la ganancia que tenía y siguió a Jesucristo. Cuando observamos el escenario de Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, dejó todo lo que él creía que era correcto y avanzó. Y dice la Biblia que escuchó palabras inefables de la eternidad. Y él fue llevado a un escenario sobrenatural y avanzó. Cuando observamos todas las lecturas que hemos observado, observamos nuevamente que todo nos lleva a Jesucristo.
Y que el único que nos puede dar victoria en todo es Jesucristo. Amén. El único que nos puede llevar a la eternidad es Jesucristo. El único que nos puede dar una salida en medio de toda la que estaba, de cualquier cosa es Jesucristo. Amén. Nada más. No son los argumentos de un misterio, no son los argumentos de un pastor, no son los argumentos de una persona, no son los argumentos de alguien, sino que es encontrarnos con Jesucristo. Y todo lo demás queda de lado. Cuando alguien toma y tiene ese encuentro con Jesucristo, todo lo demás no tiene validez. Queda en segundo plano la organización, el sistema, la denominación, el título, todo queda fuera. Porque hay algo más alto. Algo que sobrepasa, como dice la Biblia, todo entendimiento. Y ese es Jesucristo. Amén. No es otra cosa. Por eso es que cuando leemos este relato de la Torre de Babel y leemos todos los relatos que vimos, observamos eso. Todo redunda en Jesucristo y nadie más. No es una organización, no es un tabernáculo, no es un nuevo sistema, no es una nueva revelación. Es Jesucristo, nada más. Entonces, cuando Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice bien. Cuando Jesucristo mismo expresa esa palabra, le dice a una comunidad, fíjense bien en esto, a una comunidad que en el siglo VII, en el siglo IV más o menos, cuando el rey estableció que los sumos sacerdotes eran establecidos por Roma y no por la línea arónica, Jesucristo cuando aparece después y enfrenta todo este escenario, ¿cierto? Él dice, yo soy el camino. No son los sistemas de un gobierno, ni los sistemas del hombre, ni la organización, ni el poder político, ni la economía, ni nada de eso. Él dice, yo soy el camino. Por eso Él habla y dice esta palabra. No es porque no las dijo porque sí, sino que Él sabía lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Él entendía la realidad social que se vivía, la realidad política que se vivía. Él sabía que el Sanedrín ya no era el Sanedrín que venía en la línea real, espiritual. Él sabía que existían movimientos pseudopolíticos dentro de la sociedad. Entonces, cuando todos escogieron una línea, no, yo voy a caminar, yo soy parte de los celotes, porque yo quiero luchar. Y por allá salieron los saduceos, no, yo voy a estar en el saduceo porque yo soy de la clase alta. Y los fariseos por la línea de la clase media. Entonces cuando Cristo aparece en esa iglesia, observa precisamente todo eso y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y fíjense en esto, y pareciera que esto fue cuando Cristo apareció. No, hemos leído todos los párrafos que muestran precisamente que a lo largo de toda la historia ha sido así. A lo largo de toda la historia ha sido literalmente así. Siempre buscando un sendero, siempre buscando algo pero que no sé si será verdad o no, pero me siento bien ahí.
Y sin embargo, leímos lo que decía la Biblia. Lo que Pablo decía, con claridad. Presento mi cuerpo para servir al Señor. Y cuando hablamos de Pablo, nos enfrentamos a esa realidad real, que él mismo dijo: miserable de mí. Pablo mismo expresaba esa palabra: miserable de mí, porque él sabía lo que estaba viviendo. Él entendía la batalla espiritual que estaba viviendo. Y él dijo: ¿quién me va a librar de esto? ¿Quién me puede librar? Bueno, cuando miramos todo el escenario que leímos, ¿cierto? Vemos que siempre Dios bajó, que siempre Dios extendió su mano para librar. Primero al pueblo, después a la iglesia. Pero fíjese, una vez más, una y otra vez, una y otra vez. Y hoy día me hablaba un hermano, decía: hoy día, no sé, hoy día parece que es tan frío todo esto. ¿Cómo frío?, me decía ese pastor. Porque vienen a la iglesia porque tienen que ir. O no vienen porque hay otra cosa más importante. Y sin embargo, cuando observamos este escenario, ¿cierto?, observamos lo que Dios hizo y lo que hicieron algunos, porque la palabra pudiese llegar a nosotros. Y el mismo Cristo dijo: yo soy el con que tú estás hablando, yo soy. Y la mujer le dijo: pero no, yo soy, le dijo. Juan capítulo 4, ahí lo lee. Yo soy. Así con esas palabras, simple. Yo soy, dijo. El que habla contigo. Fíjese. Y de repente pareciera que el primer encuentro, el primer escenario, ¿cierto? Y es como decir: ¿será? ¿Será realmente? Es como: Jairo, no moleste más al maestro, no lo moleste más, tu hija ya murió, oye, ya murió tu hija, no lo molesten más. Pero Jesús escuchó. Y tu hija vivió. Fíjense en esto, cuando Jesucristo recibió la noticia, Lázaro está grave. Lázaro duerme, yo iré a despertarlo, dijo. Y cuando viene en el encuentro con Jesucristo, Señor, si tú hubieses estado acá. Y cuando miramos la Biblia, todos los escenarios, nunca vieron a Dios, pero siempre estuvo ahí, Dios. Siempre estuvo ahí. Y el siervo repitió muchas veces en todo el escenario de la ciudad: los que tienen oído oigan lo que el Espíritu está diciendo, no lo que los hombres están diciendo, lo que el Espíritu está diciendo. Lo que el Espíritu está hablando es que vuelvan a la palabra, salid de ella por lo mío, vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo, no al sistema, no a las organizaciones, no a los hombres, vuélvete a Dios, vuélvete a la palabra.
nuevamente observamos la palabra tan simple y clara. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Entonces descubrimos algo interesante, que el mensaje, la palabra, es para los que están escuchando con los oídos del Espíritu. Amén. Porque hoy día encontramos esa realidad de hermanos que tienen tanto conocimiento. Esto yo lo sé. Y yo conozco este mensaje. Yo lo escuché. Pero cuando ellos comenzaron a construir esas torres de papel, ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían todo lo que Dios había dicho. Todos eran creyentes. Pero sin embargo, comenzaron a construir una torre. Fíjese. Entonces, fue tanto que Dios mismo mandó a Cristo. Y le volvió a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy día, en medio de este, no sé, enredadera que existe, tenemos que entender que Jesucristo es precisamente el centro de la Biblia y tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesucristo es la palabra. Amén. Y por ahí dirán la palabra revelada. ¿Cierto? Y por esa palabra revelada, ¿cierto? Hay un solo camino. Uno solo. No hay torres personales. Uno solo. No existe no sé, el caminar y decir, bueno, podría ser que por acá, o podría ser, no, es uno solo. Y es Jesucristo. Nadie más. No hay nada más que Él. Amén. Es el centro de la humanidad, del mundo, de la historia y de todo, Jesucristo. Nada más que Él. Y cuando nosotros comenzamos a observar eso, Dios se comienza a revelar realmente. Cuando ponemos a Cristo como nuestro objetivo primordial, ahí Dios se comienza a revelar. ¿Abraham salió? Sí, Abraham salió. ¿Obedeció a Dios? No, sí salió Abraham. Pero cuando se cumplió la palabra de Dios, sal de la tierra de tu parentela. Cuando Lot quedó allá, cuando su familiar más anciano falleció, cuando él quedó solo, la palabra de Dios se manifestó. No hay. Porque Cristo es el centro de todo. No existe otra cosa. Solo Jesucristo. Nada más. Nada más. No hay organización, no hay sistema, no hay torre de Babel, no hay, no hay un título, solo Cristo. Nada más que eso.
Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Fíjese cómo lo está diciendo. Mira. ¿Por qué está diciendo esto Juan? ¿Le está aclarando a los que le están escuchando? Que le están diciendo: yo tengo esto, yo hice esto, yo construí esto, yo tengo todo esto, yo... Pero el Espíritu de Dios le está diciendo: de mí compres oro refinado en fuego, para que realmente seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque hasta ahora todo lo que tú crees, con lo que te has vestido, no te cubre nada. ¿Qué más dice? Dice: unge tus ojos con colirio, para que veas. Entonces, volvemos nuevamente al escenario central, a Jesucristo, que es el centro de todo. Dios dice: unge tus ojos con colirio para que vean. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete y toma la palabra de alabanza. En palabras muy simples, tomemos la palabra y regresemos. Ya se ha hablado mucho, ya se ha argumentado mucho. Leí varios argumentos diferentes al principio y vemos que se ha argumentado tanto, y el centro es Cristo. Todo lo demás, Pablo dijo, lo constituyo como pérdida, como que no sirve, como basura. Por amor a Jesucristo, a la palabra, al llamado que Él extendió. Termino con esta escritura. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oremos a Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a avanzar, a tomar tu palabra y ver realmente en medio de tantos argumentos, de tantas realidades, de tantas posiciones y distintas visiones de la palabra. Vemos, Padre, que eres tú, Señor, el centro de todo. No existe otra cosa que tú, Señor. Todo lo demás, todo lo intelectual, todo lo que alguien pueda decir, toda estructura que podamos construir, cada ladrillo que podamos armar nosotros, queda de lado cuando realmente ponemos nuestra vista en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, y nadie más. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Rogamos por tu hermano Nicolás, rogamos por nuestra hermana Daniela, rogamos que tú les ayudes, les bendiga, les ayudes a avanzar. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.